Mi hijo Ricardo me miró como si fuera apenas otro inquilino cualquiera. Margarita sonrió desde el sofá, esperando mi colapso emocional. Lo que no sabían era que me había estado preparando para este momento exacto durante semanas enteras. Dejé mi taza de café sobre la mesa sin ninguna prisa. Perfecto, hijo. Me llevaré todo lo que me pertenece. Vi a Margarita relajar los hombros, imaginándose que hablaba de alguna ropa vieja y tal vez el televisor donde solía ver los partidos de fútbol. ¡Qué equivocados estaban! Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años, pero también esa nueva fuerza que había crecido dentro de mí durante meses de faltas de respeto calculadas. Necesito una semana para organizarme, dije con calma. Ricardo parecía sorprendido por mi compostura. Esperaba súplicas, drama, lágrimas de un anciano abandonado. Claro, papá, tómate el tiempo que necesites, respondió mi hijo, ya visualizando cómo transformaría mi habitación en la oficina que Margarita había estado deseando durante meses. Ella ya había elegido los muebles en su tablet, ya había planeado cada detalle de su espacio perfecto. Caminé hacia mi habitación con pasos medidos, más determinados. Una vez allí, agarré mi teléfono y abrí WhatsApp. Mis dedos, que siempre criticaban por ser demasiado lentos con la tecnología, escribieron un mensaje a Miguel Vázquez, mi amigo de toda la vida y el abogado jubilado más astuto que conozco. Miguel, necesito verte mañana temprano. Es hora de que Ricardo sepa quién realmente es el dueño de esta casa. Su respuesta llegó en segundos. Ya era hora, Roberto. Te espero a las 9 en mi despacho. Trae todos los documentos que guardas en tu caja fuerte. Guardé el teléfono y abrí el cajón secreto de mi cómoda donde descansaban las escrituras originales de la propiedad, los certificados de inversión, las pólizas de seguro y todos los papeles que demostraban una verdad muy simple. Esta casa, los muebles, el carro en el garaje, incluso la cuenta bancaria de la cual Ricardo creía ser beneficiario, todo estaba a mi nombre. Cuando mi esposa Elena murió hace 5 años, dejó todo claramente establecido en su testamento. Yo era el heredero universal. Ricardo solo tendría derecho a los bienes después de mi muerte, pero eso no le impidió mudarse aquí con Margarita. Hace 2 años, bajo la excusa de cuidar a papá y ahorrar para nuestra propia casa. Lo que realmente vinieron a hacer fue convertirme en la ayuda doméstica de mi propio hogar. Durante estos 24 meses, había estado perdiendo espacio poco a poco. Primero fue la sala principal, donde Margarita colocó su televisor gigante y sus sofás modernos. Después la cocina, donde ella decidía qué se cocinaba y cuándo. Luego mi propio baño, que ahora compartía con sus costosos productos de belleza, ocupando cada centímetro disponible. Pero lo peor no fueron los espacios físicos que me quitaron. Fue la manera en que me volví invisible en mi propia casa. Cuando venían sus amigos, yo tenía que quedarme en mi cuarto para no molestar. Cuando cocinaba para la familia, Margarita siempre encontraba algo que criticar. Muy salado, muy simple. No es lo que solemos comer, Dios mío. Cuando mi nieta Sofía venía de visita, Margarita se aseguraba de monopolizar su atención, sacándola a pasear mientras yo me quedaba en casa limpiando. Mi hijo, que una vez fue el niño que abrazaba mis piernas cuando tenía pesadillas, ahora me hablaba con esa paciencia falsa que se usa con ancianos problemáticos. Papá, tú sabes que Margarita tiene razón. Papá, tienes que entender que los tiempos han cambiado. Papá, no puedes seguir viviendo en el pasado. El pasado. Como si tener 68 años me condenara a ser un mueble viejo que estorba en la decoración nueva. Pero cometieron un error fundamental. Subestimaron mi inteligencia. Pensaron que por ser mayor sería fácil de manipular. No contaron con que había sido ingeniero civil durante 35 años, que había manejado proyectos millonarios, que había tomado decisiones difíciles mucho antes de que Margarita aprendiera a caminar. Durante estos meses de humillación, no me senté a llorar en mi cuarto como ellos pensaban. Estudié cada movimiento, documenté cada abuso, planeé cada detalle de mi respuesta. Tomé fotos de cómo habían transformado mi casa sin mi permiso. Grabé conversaciones donde hablaban de mí como si fuera una carga. Revisé todos mis documentos legales con Miguel. Incluso abrí mi propia cuenta bancaria nueva,
donde discretamente transferí una porción considerable de mis ahorros. Todo este tiempo, mientras ellos planeaban cómo deshacerse de mí, yo planeaba cómo recuperar mi dignidad. El momento llegó esta mañana, cuando Margarita decidió dar el golpe final. Me encontró desayunando en la cocina y me informó con esa sonrisa dulce pero venenosa que habían decidido remodelar toda la casa. Sería mejor que buscaras un apartamento pequeño, Roberto, algo más apropiado para tu edad. Eso fue lo que activó mi plan definitivo. Ahora, mientras ellos celebraban su aparente victoria en la sala, envié el segundo mensaje del día, esta vez a mi primo César, que trabajaba en bienes raíces. César, necesito que hagas una evaluación de mi propiedad mañana por la tarde. Quiero saber el valor actual del mercado. Podría ponerla en venta muy pronto. Su respuesta me hizo sonreír. Roberto, esa zona se ha revalorizado mucho. Tu casa vale una fortuna ahora. Bien, más que bien, primo. Mañana te explico todo. Cerré el teléfono y me miré en el espejo de mi habitación. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el padre sumiso y silencioso de los últimos meses. Era el hombre que había construido esta vida, que había trabajado durante décadas para crear bienes sólidos, que había criado a un hijo con amor, pero sin malcriarlo. O eso creía hasta ahora. Mañana comenzaría a recuperar todo lo que era mío. Y cuando digo todo, me refiero exactamente a eso. Cada ladrillo de esta casa, cada mueble, cada planta del jardín que yo mismo cultivé, cada recuerdo que habían intentado borrar. Ricardo y Margarita creían que me habían vencido. No sabían que acababan de despertar a un hombre que había permanecido dormido demasiado tiempo. La guerra apenas había comenzado, y yo ya tenía todas las armas necesarias para ganarla. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:00 como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. La diferencia era que esta vez no me levanté para preparar el desayuno de Ricardo antes de que fuera al trabajo, ni para tener lista la ropa limpia de Margarita antes de su clase de yoga matutina. Esta vez me levanté para reclamar mi vida. Me duché sin prisa, eligiendo la camisa azul marino que siempre me hacía sentir profesional y seguro. Me afeité cuidadosamente, no porque necesitara impresionar a alguien, sino porque quería volver a sentirme como yo mismo. Mientras me peinaba, escuché a Margarita quejándose en la cocina. Ricardo, tu padre ni siquiera hizo café. ¿Cómo se supone que desayunemos? Mi hijo murmuró algo que no pude escuchar, pero su tono resignado confirmaba que ya estaba molesto con mi nueva actitud. Rebelde. Perfecto, que se vayan acostumbrando. Salí de mi habitación con mi maletín al hombro y los documentos más importantes guardados en una carpeta discreta. Pasé por la cocina donde ambos me miraron expectantes, esperando que interpretara mi papel usual. Me disculpara, ofreciera preparar algo rápido, me comportara como el abuelo servicial que había sido durante demasiado tiempo. En cambio, agarré una banana del frutero y les sonreí. Buenos días. Regreso esta tarde. Y me fui antes de que pudieran reaccionar. El aire matutino me recibió como un abrazo de libertad. Hacía meses que no salía solo tan temprano sin tener que decir a dónde iba o cuándo regresaría. Tomé el autobús al centro donde Miguel tenía su pequeña oficina privada. Durante el viaje, revisé los mensajes en mi teléfono. Mi grupo de WhatsApp, la vieja guardia, estaba activo como siempre. Escribí: muchachos, hoy comienza una nueva etapa de mi vida. Esta noche les cuento todo en nuestra videollamada. Las respuestas llegaron inmediatamente. Corazones, mensajes de apoyo, emojis de fuerza. Roberto, llegaste puntual como siempre. Miguel me recibió con un abrazo cálido. A los 65 años, seguía siendo el abogado más elegante y astuto que conocía. Le conté todo, desde el día que Ricardo y Margarita llegaron con sus 2 semanas temporales, que se convirtieron en 2 años permanentes, hasta la manera en que gradualmente me empujaron a los rincones de mi propia casa. Ayer fue la gota que colmó el vaso, continué. Margarita me informó que habían decidido remodelar completamente la casa y que sería mejor que me fuera a un apartamento pequeño. No me preguntaron, me informaron. Miguel tomaba notas mientras escuchaba. Roberto, lo que describes no es solo falta de respeto, es abuso emocional sistemático. Saqué la carpeta con todos mis documentos, las escrituras de la casa, el testamento de Elena,
las pólizas de seguro, los estados de cuenta bancarios, todo perfectamente organizado. Miguel revisó cada papel con minuciosidad profesional. Su expresión se transformó de preocupación a satisfacción y finalmente a algo que podría describir como alegría vengativa. Roberto, tu hijo sabe que eres el único propietario de todos estos bienes. Legalmente sí, porque estuvo presente cuando se leyó el testamento de Elena, pero creo que en estos 2 años, convenientemente olvidó ese detalle. Bueno, va a recordar muy pronto, dijo Miguel con una sonrisa tranquilizadora. Tienes todos los documentos en orden. Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre tus bienes mientras estés vivo. Miguel, quiero que prepares una carta legal dirigida a Ricardo y Margarita, una notificación formal estableciendo claramente que soy el propietario de la vivienda donde están residiendo. Perfecto. ¿Algo más? Sí, quiero actualizar mi testamento y quiero explorar la posibilidad de vender la casa. Miguel levantó una ceja sorprendido. ¿Vender? Roberto, esa propiedad vale mucho dinero ahora. Exactamente. Mi primo César va a hacer una evaluación esta tarde. ¿Y dónde vivirías? Que he estado viendo apartamentos en línea. Hay un nuevo complejo residencial cerca del Parque Central específicamente diseñado para adultos mayores activos. La expresión de Miguel se transformó en pura admiración. Roberto Costa, creo que estás a punto de dar la lección más importante de tu vida. No es una lección, Miguel. Es justicia. Salí del despacho 3 horas después con un plan completamente estructurado. En el camino a casa, me detuve en la barbería donde me cortaron el cabello y me arreglaron la barba. Después, fui al centro comercial donde compré 2 camisas nuevas. No estaba comprando ropa, estaba comprando confianza. Cuando llegué a casa a las 5:00 p.m., encontré a Ricardo esperándome en la sala con una expresión de fingida preocupación. Papá, ¿dónde estuviste todo el día? Margarita y yo estábamos preocupados, atendiendo algunos asuntos personales. ¿Por qué? Es que, bueno, normalmente nos avisas cuando sales y no preparaste nada para el almuerzo. Ricardo, tengo 68 años, no 7. No necesito reportar mis movimientos, y ustedes son adultos perfectamente capaces de preparar su propia comida. En ese momento, Margarita llegó de su clase de pilates con esa expresión perpetuamente irritada que había perfeccionado durante estos 2 años. Roberto, necesitamos hablar sobre la organización de la casa, dijo sin saludarme. Si vas a quedarte aquí mientras buscas dónde mudarte, tenemos que establecer algunas reglas claras. ¿Qué tipo de reglas, Margarita? Bueno, para empezar necesitamos que contribuyas con los gastos. La electricidad, el agua, la comida, todo ha subido mucho. Ahí estaba la verdadera razón detrás de todo este teatro. No querían que me fuera. Querían convertirme oficialmente en su inquilino pagador en mi propia casa. Entiendo, dije simplemente. ¿Cuánto consideran justo que pague? Creemos que unos 800 pesos al mes sería razonable. Balbuceó Ricardo. Y 800 pesos para vivir en mi propia casa, cocinándoles, limpiando sus desórdenes, soportando su desprecio. Me parece perfecto, respondí. Mañana hablamos de los detalles. Y subí a mi cuarto dejándolos completamente confundidos. Una vez en mi habitación marqué el número de César. Primo, ¿pudiste hacer la evaluación? Sí, Roberto. Tu casa vale al menos 350,000 pesos en el mercado actual. 350,000 pesos. Más que suficiente para comprar mi apartamento nuevo, vivir cómodamente el resto de mi vida e incluso dejar una herencia generosa para mi nieta Sofía. César, quiero que contactes mañana al mejor agente inmobiliario que conozcas. Voy a vender. Esa noche, durante nuestra videollamada semanal, les conté todo a mis amigos de la vieja guardia. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. Indignación por lo que había soportado y admiración por cómo decidí resolverlo. Roberto, eres nuestro héroe, dijo Ronaldo. Todos hemos pasado por situaciones similares. No es heroísmo, respondí. Es cansancio. Estoy cansado de ser invisible en mi propia vida. Antes de dormir, revisé una vez más todos los documentos que había organizado durante estos meses. Mañana comenzaría la fase 2 de mi plan. Y esta vez Ricardo y Margarita descubrirían que subestimar a un hombre de 68 años
Había sido el error más grande de sus vidas. El miércoles amaneció con esa claridad especial que tienen los días importantes. Me levanté temprano otra vez, pero esta vez el ambiente de la casa era diferente. Podía sentir la tensión flotando como humo invisible. Ricardo se había ido más temprano que de costumbre al trabajo, claramente evitando cualquier conversación conmigo. Margarita, por el contrario, había decidido quedarse en casa para supervisar mis actividades. La vi rondando por la cocina cuando bajé a hacer café, fingiendo estar ocupada organizando alacenas que ya estaban perfectamente organizadas. «Buenos días, Margarita», dije en voz neutral poniendo agua a calentar. «Roberto, necesitamos aclarar algunas cosas», respondió sin saludarme. Su tono tenía esa falsa autoridad que había estado perfeccionando durante meses. «Ayer Ricardo y yo estuvimos hablando y pensamos que tu actitud está siendo un poco problemática». Serví mi café con movimientos lentos, sin mirarla directamente. «¿Problemática en qué sentido?» «Bueno, sales sin avisar. No cumples con tus responsabilidades en la casa. Tienes una actitud desafiante. No es lo que esperamos de alguien que va a seguir viviendo aquí». Ahí estaba otra vez esa frase. Alguien que va a seguir viviendo aquí. Como si mi estadía en mi propia casa dependiera de su benevolencia. «Entiendo tu preocupación», dije, tomando un sorbo de mi café. «Pero creo que hay un malentendido fundamental que necesitamos aclarar». «¿Qué malentendido?» «El malentendido sobre quién toma las decisiones en esta casa». Margarita frunció el ceño, claramente irritada por mi respuesta. «Roberto, tú sabes perfectamente bien que Ricardo y yo somos los que mantenemos este hogar funcionando. Nosotros pagamos las cuentas. Nosotros nos hacemos cargo de todo». Era fascinante ver cómo había construido su propia versión de la realidad. En su mente, ella y Ricardo eran los proveedores generosos cuidando al anciano pobre y necesitado. No tenía idea de que todas las cuentas se pagaban automáticamente desde mi cuenta bancaria, la misma que había autorizado hace 2 años cuando llegaron con su historia de crisis temporal. «Margarita, creo que deberíamos esperar a que regrese Ricardo para tener esta conversación», dije terminando mi café. «No, Roberto, esta conversación es entre tú y yo. Ricardo es demasiado blando contigo. Siempre ha sido así, pero yo no voy a permitir que sigas faltándole el respeto a esta familia». La palabra familia me golpeó como una bofetada. Durante 2 años, traté desesperadamente de mantener unida a esta familia, adaptándome a cada una de sus exigencias, sacrificando mi comodidad, mi espacio, mi dignidad, y ahora era yo el que faltaba el respeto. ¿Qué consideras exactamente una falta de respeto, Margarita? Tu actitud de ayer, para empezar. Irte sin avisar, no preparar comida, hablarle así a Ricardo, y luego llegaste con bolsas de compras como si estuvieras celebrando algo. Es como si no entendieras la gravedad de tu situación, mi situación, como si fuera un adolescente problemático en lugar del dueño de la casa donde vivía gratis. ¿Y cuál crees que debería ser mi actitud correcta? Gratitud. Para empezar, Ricardo y yo sacrificamos mucho para poder cuidarte. Podríamos estar viviendo en nuestro propio lugar, construyendo nuestro futuro, pero en cambio estamos aquí atendiendo tus necesidades. Cada palabra que salía de su boca era como otro clavo en el ataúd de cualquier posibilidad de reconciliación. Había pasado los últimos meses preguntándome si estaba siendo demasiado sensible, si tal vez mis quejas eran exageradas, pero escucharla hablar de sacrificios y atender mis necesidades confirmaba que mi decisión era correcta. Margarita, ¿alguna vez te has preguntado de dónde sale el dinero para pagar las cuentas de esta casa? La pregunta pareció desconcertarla. Bueno, Ricardo trabaja. Yo hago trabajos freelance. Y esos ingresos son suficientes para mantener una casa de este tamaño, más los gastos de comida, servicios, seguros, mantenimiento. Bueno, nos las arreglamos. Somos buenos administradores. La ingenuidad de su respuesta casi me dio ternura. Realmente creía que con el salario promedio de Ricardo como supervisor de almacén y sus trabajos esporádicos de diseño gráfico, podían mantener una propiedad que valía más de 300,000 pesos. Margarita, todas las cuentas de esta casa se pagan automáticamente desde mi cuenta bancaria. El agua,
La electricidad, el gas, el teléfono, internet, seguros, impuestos prediales, todo. Lo único que ustedes pagan es su comida personal y la gasolina. Vi cómo su expresión cambió lentamente de confusión a entendimiento y luego a algo que parecía pánico controlado. Eso no puede ser cierto. Ricardo me dijo que él se hacía cargo de todo. Tu esposo te mintió, o tal vez simplemente asumió que sabías la verdad y nunca se molestó en aclarártela. Margarita se quedó en silencio varios segundos, procesando esta información. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono defensivo que no estaba antes. Bueno, pero eso no cambia el hecho de que nosotros te cuidamos, te hacemos compañía. Nos aseguramos de que estés bien. Te incluimos en nuestras actividades familiares. Era increíble su capacidad para reinterpretar la realidad. En su versión de los eventos, haberme relegado a mi cuarto cuando venían visitas era incluirme en las actividades familiares. Margarita, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me preguntaste qué quería hacer el fin de semana? ¿Cuántas veces me consultaste antes de cambiar la decoración de la casa? ¿Cuántas veces pediste mi opinión sobre decisiones que afectan mi propio hogar? Otra vez el silencio incómodo. Esas son decisiones menores. Lo importante es que estés cuidado y protegido. ¿Protegido de qué exactamente? De la soledad, de los riesgos de vivir solo a tu edad, de tomar decisiones equivocadas. Ahí estaba la raíz real de todo este sistema de control. En su mente, yo era un anciano incompetente que necesitaba ser protegido de mi propia vida. No era su igual. No era un adulto capaz de tomar decisiones. Era un proyecto de caridad que les daba derecho a controlar cada aspecto de mi existencia. Margarita, ¿sabes qué hice ayer cuando salí sin avisar? No tengo idea, me fui a ver a mi abogado. Revisamos todos mis documentos legales, todas las escrituras de propiedades, todos mis bienes financieros. La vi palidecer ligeramente. ¿Para qué? Para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de tomar algunas decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Qué tipo de decisiones? En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de César. Roberto, el agente inmobiliario, puede venir esta tarde a las 3 para la evaluación formal. ¿Te parece bien? Respondí rápidamente. Perfecto. Los estaré esperando. Margarita vio que había estado tratando de leer mi pantalla, pero logré guardarla antes de que viera el contenido completo. ¿Quién era? Ya preguntó con curiosidad mal disimulada. Mi primo. Tiene una cita esta tarde. ¿Qué tipo de cita? Asuntos personales. La respuesta la frustró visiblemente. Durante 2 años había tenido acceso total a mi vida privada. Sabía con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía cada minuto del día. Esta nueva versión de mí, que tenía asuntos personales y citas misteriosas, claramente la molestaba. Roberto, no me gusta esta actitud tuya. Es como si estuvieras planeando algo a nuestras espaldas. ¿Y si así fuera? La pregunta la dejó sin palabras. Era la primera vez en 2 años que respondía con una pregunta directa en lugar de una excusa o explicación. Si ese fuera el caso, continué, ¿cuál sería exactamente el problema? No tengo derecho a planificar mi propia vida. Por supuesto que tienes derecho, pero somos familia. Se supone que las decisiones importantes se discuten en familia. Como cuando decidiste remodelar mi casa sin consultarme. Como cuando decidiste que necesitaba mudarme a un apartamento más pequeño. Como cuando decidiste cuánto debería pagar de renta para vivir en mi propia propiedad. Cada pregunta era como una bofetada de realidad. Margarita se quedó callada, claramente buscando una respuesta que justificara el doble estándar de su argumento. Eso es diferente, murmuró finalmente. ¿En qué manera es diferente? Porque nosotros pensamos en lo que es mejor para ti. ¿Y quién decidió que ustedes saben mejor que yo lo que es bueno para mí? No tenía respuesta para eso, porque no había una respuesta lógica. Todo su sistema de control se basaba en la premisa de que yo era incapaz de cuidar mi propia vida. Una premisa que nunca habían cuestionado porque les era conveniente. Me levanté de la mesa y lavé mi taza en el fregadero. Margarita, esta conversación ha sido muy esclarecedora. Ahora entiendo perfectamente cuál es tu perspectiva sobre mi papel en esta casa. ¿Y cuál es tu perspectiva, Roberto? Me volví para mirarla directamente a los ojos.
Mi perspectiva es que esta conversación termina aquí. A las 3:00 p.m. tengo una cita importante y prefiero que no estés presente durante esa reunión. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? La ironía de esa pregunta era tan perfecta que casi sonreí. Te estoy pidiendo que respetes mi privacidad por 1 hora. Puedes ir al gimnasio, al centro comercial, visitar a una amiga. No es una petición complicada. No puedo creer que me estés hablando así, Margarita. Durante 2 años me adapté a cada una de tus peticiones. Modifiqué mi rutina, mis hábitos, mis espacios, mis relaciones sociales para acomodarme a lo que considerabas apropiado. Una sola vez te pido 1 hora de privacidad en mi propia casa y actúas como si fuera una imposición terrible. La dejé en la cocina procesando mis palabras y subí a mi habitación. Una vez allí marqué el número de Miguel. ¿Cómo va todo, Roberto? Mejor de lo que esperaba. Margarita acaba de mostrarme exactamente quién es realmente. Ya no tengo dudas sobre lo que tengo que hacer. Perfecto. La carta legal está lista. ¿Quieres que se la entregue hoy? No, todavía no. Quiero que primero vean la evaluación de la propiedad para que entiendan el valor real de lo que han dado por sentado. Eres más estratégico de lo que pensaba. Amigo, 68 años de vida te enseñan algunas cosas, Miguel, y una de ellas es que la justicia es más efectiva cuando viene acompañada de sorpresa. Colgué el teléfono y me preparé para la cita más importante de mi nueva vida. En unas horas, el valor real de mi propiedad sería oficialmente establecido. Y entonces comenzaría la parte más satisfactoria de mi plan. Ver las caras de Ricardo y Margarita cuando descubrieran que el anciano pobre que querían controlar era en realidad un hombre con más poder del que jamás habían imaginado. A las 3:00 en punto sonó el timbre. Desde la ventana de mi habitación vi a Margarita salir apresuradamente a su carro, claramente irritada por tener que abandonar su territorio durante mi misteriosa reunión. Hacía años que no veía acercarse a nuestra puerta un hombre tan elegante. William Andrade era exactamente lo que esperaba de un agente inmobiliario de lujo. Traje impecable, maletín de cuero y esa sonrisa profesional que inmediatamente inspiraba confianza. Su presencia transformó completamente la atmósfera de la casa. Señor Costa, es un placer conocerlo. César me contó cosas maravillosas sobre usted. Igualmente, señor Andrade, por favor pase. Mientras caminábamos por la sala principal, lo vi evaluando cada detalle con ojo experto. Los muebles que Margarita había elegido sin consultarme. La decoración que había impuesto según sus gustos. Todo estaba siendo analizado desde una perspectiva completamente diferente. Esta es una propiedad excepcional, murmuró, tomando fotografías y medidas. La ubicación es privilegiada y el mantenimiento ha sido excelente. Mi esposa y yo siempre cuidamos cada detalle de esta casa. Respondí con genuino orgullo. Durante la siguiente hora, William inspeccionó cada habitación, cada baño, el jardín, incluso el garaje donde estaba el carro que Ricardo usaba diariamente, sin recordar que también era mío. Sus comentarios eran cada vez más entusiastas. Señor Costa, esta propiedad está en una zona que se ha revalorizado exponencialmente. El barrio se ha convertido en uno de los más codiciados de la ciudad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si decidiera vender, estaríamos hablando de un valor entre 400,000 y 450,000 pesos, posiblemente más si encontramos el comprador adecuado. 150,000 pesos, incluso más de lo que César había estimado. La cifra me causó una sensación extraña, una mezcla de vértigo y poder que no había sentido en años. ¿Qué tan rápido se podría completar una venta? Con una propiedad con estas características en este mercado, podríamos tener ofertas serias en menos de un mes. Si la preparamos bien para las fotos profesionales y organizamos algunas visitas estratégicas, ¿en qué consistiría preparar la casa? Principalmente presentación, algunos muebles estratégicos, iluminación optimizada, pequeños detalles que realcen los espacios. Pero honestamente, esta casa ya está en excelentes condiciones. Cuando William se fue, me quedé solo en la sala, que ya no se sentía como mi sala. Todo lo que veía a mi alrededor representaba 2 años de decisiones tomadas sin mí, de mi vida reorganizada, según los gustos de otras personas. Inmediatamente llamé a Miguel. ¿Cómo estuvo la evaluación?
Mejor de lo que esperaba. 450,000 pesos. Eso es una fortuna. ¿Quieres que entregue la notificación legal mañana? Sí. Es hora de que entiendan la realidad. Cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, me encontró leyendo tranquilamente en la sala. Entró a la casa con ese cansancio que había estado cargando durante semanas, como si finalmente se estuviera dando cuenta del peso de la responsabilidad que había asumido al tratar de controlar mi vida. Papá, Margarita me dijo que tuvieron una discusión esta mañana. ¿Fue una discusión, Ricardo? Mi hijo se sentó frente a mí con esa expresión preocupada que había desarrollado para nuestras conversaciones difíciles, como si fuera un terapeuta tratando con un paciente problemático. ¿Recuerdas el día que se leyó el testamento de Elena? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que decía ese testamento sobre la distribución de bienes? Sí, que todo quedaba a tu nombre hasta que fallecieras. Exacto. ¿Y recuerdas quién ha estado pagando todas las cuentas de esta casa durante estos 2 años? Por primera vez, vi un destello de comprensión en sus ojos, seguido inmediatamente por incomodidad. Papá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar al hecho de que ni tú ni Margarita me han estado manteniendo. Yo los he estado manteniendo a ustedes. El silencio que siguió fue largo y pesado. Vi cómo procesaba esta información, cómo las piezas de una realidad que había ignorado conscientemente encajaban. Pero nosotros contribuimos, ¿con qué exactamente? Con nuestra presencia, con convertirme en la ayuda doméstica en mi propia casa. Papá, no exageres. Nadie te trató como ayuda. Ricardo, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me consultaste antes de cambiar algo en mi casa? ¿Cuántas veces consideraste mis opiniones sobre decisiones que afectan mi vida diaria? No tenía respuesta, porque la respuesta era obvia. 0 veces. Ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar la casa y que yo debería buscar un apartamento pequeño. Hoy me dijo que si quería seguir viviendo aquí, tendría que pagar 800 pesos de renta en mi propia casa. Papá, creo que estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Estoy entendiendo perfectamente. En ese momento Margarita bajó, claramente habiendo escuchado parte de nuestra conversación desde arriba. Roberto, no puedes seguir llenándole la cabeza a Ricardo con tus versiones distorsionadas de lo que pasó. Margarita, ¿podrías explicarle a tu esposo exactamente lo que me dijiste esta mañana sobre los sacrificios que han hecho por mí? La vi dudar, probablemente dándose cuenta de que había revelado demasiado durante nuestra confrontación matutina. Solo estaba explicando que necesitamos más cooperación de su parte. ¿Cooperación en qué sentido? En contribuir económicamente, en respetar las decisiones familiares, en no crear conflictos innecesarios. Ricardo la miró con una expresión que no había visto antes. Por primera vez en 2 años, parecía estar cuestionando la versión de la realidad que su esposa había construido tan cuidadosamente. Margarita, le dijiste a mi padre que tenía que pagar renta. Dije que era justo que contribuyera con los gastos, pero papá es dueño de la casa. Bueno, técnicamente sí, pero nosotros somos los que la mantenemos funcionando. ¿Con qué dinero? Margarita no tenía respuesta, y en ese silencio vi cómo la estructura de mentiras sobre la que habían construido estos 2 años de mi vida se desmoronaba lentamente. Mañana, dije levantándome de mi silla, recibirán documentos que los ayudarán a entender mejor la situación legal de esta casa. Después de eso, podremos tener una conversación más productiva sobre el futuro. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Ricardo con voz tensa. Los documentos necesarios para aclarar quién tiene derecho a tomar decisiones aquí. Subí a mi habitación, dejándolos en la sala, probablemente discutiendo en voz baja las implicaciones de lo que acababa de pasar. Esa noche, mientras ellos pensaban que yo dormía, los escuché hablando durante horas. Las voces se filtraban a través de las paredes, fragmentos de una conversación desesperada, donde finalmente se daban cuenta de que el anciano indefenso que habían estado controlando tenía más poder del que jamás habían imaginado. Mañana recibirían la notificación legal formal, y entonces comenzaría la parte más interesante de toda esta historia.
El jueves por la mañana amaneció con una quietud extraña. Ricardo se había levantado incluso más temprano que de costumbre, y cuando bajé a la cocina, encontré una nota en la mesa. «Papá, salí temprano al trabajo. Hablamos esta noche». Margarita ni siquiera se molestó en fingir normalidad. La escuché moviéndose por el segundo piso, como un animal enjaulado, abriendo y cerrando cajones, murmurando frases que no podía distinguir. Su mundo perfecto se estaba resquebrajando, y lo sabía. A las 10:00 am llegó el mensajero del despacho de Miguel, un joven educado que me entregó un sobre sellado dirigido a Ricardo Costa y Margarita Santana. Residentes temporales, residentes temporales. Le pregunté a Miguel cuando llamé para confirmar la entrega. Así es como los clasifica la ley cuando viven en una propiedad que no les pertenece sin un contrato formal de alquiler. Técnicamente, han sido huéspedes en tu casa durante 2 años. Huéspedes. La palabra tenía un sabor agridulce. Había estado tratando a 2 huéspedes como si fueran los dueños de mi hogar. Dejé el sobre en la mesa del comedor, exactamente donde lo verían al llegar. Después me vestí con mi mejor traje, el gris que había usado en mis últimas reuniones importantes como ingeniero, y salí al banco. Era hora de la parte más crucial de mi plan. En el banco, solicité hablar con el gerente de cuentas, un hombre mayor llamado Franco Álvarez, que había manejado mis finanzas durante años. Señor Costa, qué placer verlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy? Franco, necesito hacer algunos cambios importantes en mi cuenta. Y necesito abrir una cuenta completamente independiente nueva. Durante la siguiente hora, reorganicé completamente mi estructura financiera. Removí todas las autorizaciones que le había dado a Ricardo para acceder a mi información bancaria. Cambié todos los débitos automáticos de servicios a una cuenta nueva, donde solo yo tendría acceso. Transferí la mayor parte de mis ahorros a una inversión a plazo fijo que me daría mejores rendimientos. ¿Hay algún problema con su cuenta actual, señor Costa? No hay problema con la cuenta, Franco. El problema es con las personas que han dado mi generosidad por sentada. Cuando salí del banco, me sentí como un hombre completamente nuevo. Por primera vez en 2 años, tenía control total sobre mi dinero, mis decisiones, mi vida. Mi siguiente parada fue la oficina inmobiliaria de William Andrade. Había decidido que no había marcha atrás. Señor Costa no esperaba verlo tan pronto. He tomado una decisión, William. Quiero poner la casa en el mercado inmediatamente. ¿Está absolutamente seguro? Es una decisión muy importante. Estoy absolutamente seguro. ¿Qué necesita de mí para comenzar el proceso? Durante 2 horas firmé documentos. Revisé contratos, discutí estrategias de mercadeo. La casa estaría oficialmente en el mercado dentro de 1 semana. ¿Los residentes actuales están al tanto de esta decisión? Lo estarán muy pronto. ¿Y dónde vivirá mientras se completa la venta? He estado viendo un apartamento en el complejo residencial Las Palmas. Es perfecto para mí. Cuando llegué a casa eran las 3:00 p.m. El sobre marrón permanecía exactamente donde lo había dejado, pero noté que había sido ligeramente movido. Lo habían abierto y vuelto a poner, probablemente esperando que no me diera cuenta. Me hice un café y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 escuché el carro de Ricardo llegando a una velocidad inusual. Margarita se precipitó escaleras abajo, justo cuando él abría la puerta principal. ¿Lo leíste? Le preguntó inmediatamente. Lo leí 3 veces en la oficina. No puedo creerlo. ¡Papá!, gritó Ricardo desde la entrada. Necesitamos hablar ahora mismo. Estoy en la sala, respondí tranquilamente. Entraron como una tormenta. Ricardo con el documento legal en la mano y Margarita con una expresión de furia apenas contenida. ¿Qué significa esto? Se exigió mi hijo agitando los papeles. Significa exactamente lo que dice. Una notificación legal estableciendo claramente que soy el único propietario de esta vivienda y que cualquier modificación a la propiedad requiere mi autorización por escrito. Pero esto es ridículo. Somos familia. Ricardo, ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar mi casa sin consultarme. Hoy recibiste la notificación legal de que eso no va a suceder. Margarita se adelantó, con las mejillas rojas de indignación. Roberto, esto es una locura. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti?
¿Qué exactamente han hecho por mí, Margarita? Te cuidamos, te dimos compañía, transformamos esta casa en un hogar. Transformaron mi casa en su hogar. Hay una diferencia muy importante. Ricardo se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Papá, no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Por qué ahora? La pregunta tenía un tono de confusión genuina que me partió el corazón. Mi hijo realmente no entendía lo que había estado pasando estos 2 años. Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería para mi cumpleaños? ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo quería celebrarlo? Papá, siempre celebramos tu cumpleaños. Margarita decide el menú. Margarita elige la decoración. Margarita invita a las personas. Yo me siento en mi propia mesa como un invitado en mi propia casa. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si quería acompañarlos a algún lado? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste incluirme en sus planes de fin de semana? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Ricardo, continué con voz más suave, durante 2 años me sentí invisible en mi propia vida. Ustedes toman todas las decisiones, controlan todos los espacios, manejan toda la dinámica familiar. Yo solo existo para cocinar, limpiar y mantenerme fuera del camino cuando tienen visitas. Papá, si te sentías así, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuándo? ¿Cuándo habría sido el momento apropiado? ¿Cuándo decidiste cambiar todos los muebles de la sala? ¿Cuándo decidiste que mi horario de comidas era inconveniente para sus rutinas? ¿Cuándo decidiste que era mejor que me quedara en mi cuarto durante sus reuniones sociales? Cada ejemplo era como una bofetada de realidad. Vi cómo la comprensión llegaba lentamente a los ojos de mi hijo, pero pensábamos que estabas cómodo. Ricardo, ¿alguna vez me preguntaste si estaba cómodo? Margarita interrumpió la conversación con voz chillona. Esto es absolutamente injusto. Nosotros sacrificamos 2 años de nuestras vidas por ti. ¿Sacrificaron qué exactamente? Nuestra independencia, nuestros planes, nuestra privacidad. Margarita, vinieron aquí porque no podían costear su propio lugar. Les ofrecí mi hogar gratis, sin pedirles renta, sin siquiera pedirles que contribuyeran con los gastos. ¿Cuál fue exactamente su sacrificio? El sacrificio de tener que vivir contigo, de tener que adaptar nuestras vidas a tus necesidades. Ahí estaba la verdad cruda y sin adornos. Finalmente había salido de su boca lo que había estado sintiendo todo este tiempo, que mi presencia en mi propia casa era una carga insoportable. Ricardo la miró horrorizado. Margarita, no puedes decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Hemos estado caminando en puntillas durante 2 años, modificando nuestros horarios, limitando nuestras actividades porque siempre estás aquí. Esta es mi casa, dije muy suavemente. Técnicamente sí, pero nosotros somos los que la transformamos en algo moderno y funcional. Sin mi permiso, con mi dinero, en mi propiedad. Margarita se volvió hacia Ricardo, buscando apoyo. «Dile algo. No puedes dejar que me hable así». Pero Ricardo me estaba mirando con una expresión que no había visto en años, como si realmente me estuviera viendo por primera vez en mucho tiempo. «Papá», dijo lentamente, «¿quieres que nos vayamos?» La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Era la pregunta que había estado esperando durante meses, pero escucharla en voz alta me causó una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Ricardo, lo que quiero es recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad». Eso no responde mi pregunta. Respiré profundo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. «Hijo, he puesto la casa en venta». El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Margarita se abrió. Ricardo palideció como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué dijiste?», susurró. «La casa estará oficialmente en el mercado la próxima semana. Tenemos aproximadamente un mes antes de que lleguen las primeras ofertas serias». «¡Estás loco!», gritó Margarita. «No puedes hacer esto. Esta también es nuestra casa». «No, Margarita. Esta es mi casa. Ustedes han sido huéspedes durante 2 años. Huéspedes que olvidaron que eran huéspedes». Ricardo se levantó del sofá como en trance. «Papá, no puedes hablar en serio». «Hablo completamente en serio. Ya firmé todos los documentos necesarios». «¿Y dónde vas a vivir?» «Encontré un lugar perfecto para mí.
Un apartamento donde puedo tomar mis propias decisiones, decorar según mis gustos, invitar a quien quiera, cocinar lo que se me antoje. Pero este es nuestro hogar, gimoteó Margarita. No, Margarita, este era el hogar que construyeron encima del mío, borrando cada rastro de mi presencia, transformando cada espacio en una extensión de sus personalidades. Ahora tendrán la oportunidad de construir su propio hogar en algún lugar que realmente les pertenezca. Margarita se desplomó en una silla, llorando lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Ricardo caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «Papá, esto va a arruinar nuestras vidas». «Ricardo, durante 2 años ustedes arruinaron la mía. La diferencia es que yo no lo hice conscientemente». Y con esa frase subí a mi habitación, dejándolos procesando la nueva realidad. El anciano sumiso, que habían dado por sentado, acababa de recuperar el control de su vida, y no había marcha atrás. El viernes por la mañana, la casa se sintió como un velorio. Ricardo se había ido al trabajo sin desayunar, evitando cualquier contacto visual conmigo. Margarita se había encerrado en su habitación desde la noche anterior, saliendo solo para ir al baño con cara de funeral. Yo, por el contrario, desperté con una energía que no había sentido en años. Era como si hubiera dormido profundamente, después de meses de insomnio. A las 10, William llegó con el fotógrafo profesional para preparar la casa para las fotos de venta. Verlos evaluar cada rincón con ojos comerciales me hizo ver mi hogar desde una perspectiva completamente nueva. «Señor Costa, necesitaremos reacomodar algunos muebles para las fotografías», explicó William. «Nada permanente, solo para presentar mejor los espacios. Hagan lo que consideren necesario». Mientras ellos trabajaban, recibí una llamada de mi nieta Sofía. «Abuelo, papá me dijo que vas a vender la casa. ¿Es verdad?» Su voz tenía una mezcla de confusión y preocupación que me partió el corazón. «Sí, cariño, es verdad. ¿Por qué ya no quieres vivir ahí?» ¿Cómo explicarle a una chica de 15 años que sus padres habían convertido a su abuelo en un extraño en su propia casa? «Sofía, a veces los adultos necesitan hacer cambios importantes para ser felices. Necesito un lugar donde pueda volver a ser yo mismo. ¿Pero dónde vas a vivir?» «Encontré un apartamento hermoso cerca del Parque Central. Tiene un cuarto extra, especialmente para cuando vengas a visitarme. ¿Me prometes que podré venir a verte cuando quiera?» «Te lo prometo, cariño. De hecho, tendrás más libertad para visitarme porque será mi espacio donde yo decido quién viene y cuándo». Después de colgar, me di cuenta de que Sofía había entendido perfectamente lo que sus padres se negaban a ver, que esta decisión no era destructiva, era liberadora. A las 3 p.m., Miguel llegó con más documentos. «Roberto, necesito que firmes la modificación de tu testamento. ¿Estás seguro de estos cambios?» «Completamente seguro. El Nuevo Testamento era claro. La mitad de mis bienes irían para Sofía cuando cumpliera 25 años. La otra mitad se dividiría entre 3 instituciones de caridad que ayudaban a hombres mayores en situaciones vulnerables. Ricardo recibiría una cantidad fija que le permitiría reconstruir su vida, pero ya no sería mi heredero universal». «¿Vas a decirle a Ricardo sobre estos cambios?» «Por ahora no. Primero quiero ver cómo maneja la situación actual». Esa tarde, cuando Ricardo regresó del trabajo, me encontró empacando tranquilamente mis cosas en mi habitación. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Organizando mis pertenencias. Algunas cosas vendrán conmigo al apartamento nuevo. Otras las donaré». «¿Ya rentaste un apartamento?» «Lo compré esta mañana». La noticia lo golpeó como una bofetada. «¿Lo compraste?» «Con el dinero de la venta de esta casa, puedo comprar algo perfecto para mí, y aún me sobra suficiente para vivir cómodamente». Se sentó en mi cama, viendo cómo doblaba cuidadosamente la ropa que había decidido conservar. «Papá, todo esto está pasando demasiado rápido. Para ti, tal vez. Yo he estado pensando en esto durante 2 años. Desde el día que llegaste, y Margarita decidió que mi sala necesitaba ser modernizada, sin preguntar si me gustaban los cambios». Ricardo estuvo en silencio varios minutos, observando mis movimientos metódicos. «¿Me odias?» La pregunta me sorprendió con su simplicidad directa. «No te odio, Ricardo,
pero tampoco voy a permitir que me faltes el respeto nunca más. Margarita dice que la odias, que siempre la rechazaste. Tu esposa confunde rechazo con límites. Durante 2 años no impuse ningún límite. Esta semana comencé a imponerlos. ¿Y a mí también me odias? Me senté junto a él en la cama. Ricardo, eres mi hijo y siempre te voy a amar, pero eso no significa que voy a permitir que me faltes el respeto. No sabía que te sentías irrespetado. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía respecto a algo? No tenía respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mi opinión antes de tomar una decisión que me afectaba? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu padre, en lugar de como un anciano problemático? Vi lágrimas formándose en sus ojos. No me había dado cuenta. Lo sé, Ricardo, y exactamente por eso tengo que hacer esto. En ese momento, Margarita entró con los ojos rojos, pero con una expresión determinada. Roberto, necesitamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No puedes vender la casa. Nosotros la compraremos. La propuesta era tan absurda que casi me hizo reír. ¿Con qué dinero, Margarita? Sacaremos un préstamo. Ricardo tiene buen historial crediticio. ¿Has investigado cuánto vale esta casa? No puede ser tanto. 450,000 pesos mínimo. Vi cómo el color se le fue de la cara. Eso es imposible. Exactamente. Por eso voy a vendérsela a alguien que pueda pagar. Margarita se desplomó en la silla junto a mi escritorio. Roberto, esto va a destruir nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Ricardo me va a culpar por irritarte. Margarita, Ricardo no te va a culpar por nada. Te va a culpar por no respetar a su padre. Pero yo te respeto. ¿Llamas respeto decidir sin consultarme que necesito mudarme a un apartamento más pequeño? Era por tu propio bien. ¿Quién decidió que era por mi propio bien? ¿Cuándo me preguntaste qué consideraba yo que era por mi propio bien? Margarita comenzó a llorar otra vez, pero esta vez las lágrimas parecían genuinas. No sabía que te sentías así, porque nunca preguntaste cómo me sentía. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Sí, aceptando que cometieron errores y respetando mi decisión. ¿No hay marcha atrás? No la hay. Esa noche, durante la cena silenciosa, Ricardo finalmente habló. Papá, ¿cuándo te mudas? En 2 semanas. ¿Y nosotros? Tienen hasta que se venda la casa para encontrar dónde vivir. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6. Depende del mercado. ¿Nos vas a ayudar con algo? Les daré 2 meses de mi parte para que puedan pagar el depósito y el primer mes de renta en algún lugar. Después de eso, tendrán que arreglárselas solos. Era más generoso de lo que habían sido conmigo, pero era lo correcto. Gracias, papá. No me agradezcas todavía, Ricardo. Agradéceme cuando hayas aprendido a valorar lo que tenías. Al día siguiente, comenzaron las visitas de compradores potenciales. Ver familias jóvenes desfilando por mi casa, escuchar sus comentarios entusiasmados sobre el potencial del espacio, confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esta casa necesitaba una familia que la valorara, que la cuidara, que tomara decisiones juntos sobre su futuro. Una familia que entendiera que un hogar se construye con respeto mutuo, no con imposiciones silenciosas. La segunda semana después de poner la casa en el mercado, llegó con una intensidad que ninguno habíamos anticipado. Las visitas de compradores se multiplicaron, y cada timbre era como una cuenta regresiva hacia el final inevitable. Ricardo había comenzado a buscar apartamentos con una desesperación silenciosa que me partía el corazón. Lo veía cada noche en su laptop, revisando clasificados, calculando presupuestos, enfrentando por primera vez en su vida adulta la realidad de mantenerse completamente solo. Margarita, por su parte, había entrado en una fase de sabotaje sutil. Dejaba la casa desordenada a propósito antes de las visitas, hablaba negativamente del barrio a los compradores potenciales cuando pensaba que no la escuchaba, e incluso llegó al extremo de olvidar abrir las ventanas para ventilar las habitaciones. Los compradores van a ver que esta casa tiene problemas, murmuró a Ricardo un sábado por la mañana, mientras yo fingía leer el periódico en la sala. Margarita, basta, respondió mi hijo con creciente exasperación. Solo estás retrasando lo inevitable. No es inevitable.
Tu padre todavía puede cambiar de opinión. No, no puede. Y tú lo sabes. Era la primera vez que escuchaba a Ricardo hablar firmemente con su esposa sobre mi decisión. Había algo diferente en su voz, una aceptación reacia pero genuina de la nueva realidad. El miércoles recibimos no una sino 3 ofertas. William me llamó eufórico. Señor Costa, tenemos una situación inusual. 3 familias hicieron ofertas el mismo día. La más alta es por 470,000 pesos. 470,000 pesos. 20,000 más de lo que había esperado. ¿Qué familia hizo esa oferta? Una pareja joven con 2 niños pequeños. Él es médico. Ella es maestra. Tienen financiamiento aprobado y pueden cerrar en 3 semanas. Acepto su oferta. ¿Está seguro? Podríamos tratar de negociar aún más. William, quiero que esta casa vaya a una familia que la ame como Elena y yo la amamos. El dinero extra no me interesa. Cuando comuniqué la decisión a Ricardo y Margarita durante la cena, el silencio fue absoluto. Ricardo asintió lentamente, como procesando finalmente que en 3 semanas estaríamos viviendo en lugares completamente diferentes. Margarita, sin embargo, se levantó de la mesa sin decir palabra. Esa noche la escuché llorando en la habitación. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia frustrada. Había pasado 2 años construyendo su reino perfecto encima de mi vida, y ahora todo se desmoronaba. El jueves por la mañana encontré a Margarita en la cocina con una expresión que no había visto antes. Había algo desesperado en sus ojos, como si estuviera a punto de jugar su última carta. Roberto, necesito decirte algo importante. Te escucho. Estoy embarazada. La frase quedó flotando en el aire como una bomba que no había explotado todavía. Por un momento sentí mi corazón acelerarse. Un nieto. Después de Sofía, la posibilidad de otro nieto me había emocionado profundamente, pero entonces vi algo en los ojos de Margarita. Un cálculo, una expectativa. Estaba esperando que esta noticia cambiara todo. Felicidades, dije simplemente. ¿Ricardo lo sabe? No, quería decírtelo a ti primero. Pensé que esto cambiaría las cosas. ¿Cambiar las cosas cómo? No podemos mudarnos ahora. No puedo pasar por un embarazo en un apartamento pequeño sin estabilidad. Preocupada por el dinero. Ahí estaba, el último intento de manipulación emocional. Margarita, un niño necesita padres responsables que tengan su propio hogar, su propia estabilidad. No necesita padres que dependan de la generosidad de otras personas. Pero somos familia, exactamente, y como familia, van a crear su propio hogar para recibir a este niño. Vi morir la esperanza en sus ojos. Había jugado su carta más fuerte, y no había funcionado. No tienes corazón, dijo con voz temblorosa. Tengo corazón, Margarita. Por eso quiero que mi futuro nieto tenga padres que sepan cuidarse a sí mismos. Cuando Ricardo llegó a casa del trabajo, Margarita ya le había contado sobre el embarazo. Los vi hablando en el pórtico, él con las manos en la cabeza, ella gesticulando animadamente. Después Ricardo vino a hablar conmigo. Papá, Margarita me contó sobre el bebé. Sí, me lo dijo también. Felicidades, hijo. ¿Esto cambia algo para ti? La pregunta fue hecha con una esperanza tan tímida que me partió el corazón. Ricardo, lo cambia todo y no cambia nada. No entiendo. Lo cambia todo porque voy a ser abuelo otra vez y eso me llena de alegría. No cambia nada porque ustedes todavía necesitan aprender a ser responsables de sus propias vidas. Pero con un bebé, tendrán aún más razones para construir su propio hogar, crear una base sólida, ser independientes. ¿Crees que yo te crié dependiendo de las casas de otras personas? Ricardo se quedó en silencio, procesando mis palabras. Papá, tengo miedo. Era la primera vez en años que mi hijo admitía vulnerabilidad frente a mí. ¿De qué tienes miedo? De no lograrlo, de no poder mantener a una familia, de fallar como padre. Me senté junto a él en el sofá. Ricardo, tienes 32 años, tienes un trabajo estable, eres inteligente y capaz. La única razón por la que tienes miedo es porque pasaste 2 años acostumbrándote a no tener responsabilidades reales. Pero ¿qué tal si no puedo pagar todas las cuentas? Entonces aprenderás a administrar mejor tu dinero. Buscarás ingresos extra, harás lo que hacen todos los padres.
lo que sea necesario para cuidar a tu familia. Y si necesitamos ayuda, siempre estaré aquí para dar consejos, apoyo emocional, ayuda en emergencias reales. Pero no voy a ser su plan de respaldo para evitar responsabilidades nunca más. Vi algo cambiando en la cara de mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, parecía estar viendo la diferencia entre apoyo y dependencia. Vas a querer ver al nieto. Voy a querer ser el mejor abuelo que pueda ser. Y eso incluye dar el ejemplo de cómo ser un hombre independiente y responsable. Esa noche, escuché a Ricardo explicándole a Margarita que el embarazo no cambiaría nuestros planes. La discusión fue larga y acalorada, pero al final, por primera vez, fue Ricardo quien estableció los límites. La semana siguiente, pasó como un borrón de actividades. Firmé los papeles finales de la venta, contraté una empresa de mudanzas, compré muebles para mi nuevo apartamento. Cada tarea me daba más energía, como si estuviera reconstruyendo mi vida pieza por pieza. César me ayudó con los últimos detalles del apartamento, que era un espacio moderno con 2 suites, una sala amplia y un balcón con vista al parque. Tenía todo lo que necesitaba y nada de lo que no quería. «Roberto, elegiste bien», dijo César mientras revisábamos los acabados. «Este lugar es perfecto para ti. Es la primera vez en 2 años que voy a vivir en un lugar que es 100% mío», respondí. El martes llegó el día de la mudanza. La empresa llegó a las 8:00 a.m. y yo había preparado cuidadosamente lo que me llevaría conmigo. Aproximadamente el 30% de los muebles, aquellos con verdadero valor sentimental, la ropa que realmente usaba, los libros que aún quería leer, las fotos de Elena, de Ricardo cuando era niño, de Sofía. Todo lo que Margarita había impuesto en la casa se quedaría atrás. Ricardo ayudó a los cargadores trabajando en silencio. Había algo ritual en ese proceso, como si finalmente entendiera que una fase había terminado. Margarita permaneció encerrada en la habitación hasta que fue hora de irme. Cuando se cargó el último mueble, me quedé en la sala vacía con Ricardo. La casa estaba extrañamente silenciosa, despojada de todas las capas de vida que habíamos acumulado a lo largo de los años. «Papá», dijo Ricardo, su voz haciendo eco en el ambiente vacío. «Lo siento». «¿Por qué?» «Por no darme cuenta. Por dejar que las cosas llegaran a este punto. Por tratarte como si fueras invisible en tu propia casa». Eran las palabras que había estado esperando escuchar durante 2 años. Pero ahora que finalmente llegaron, no me trajeron la satisfacción que imaginaba. En cambio, sentí una tristeza profunda por la necesidad de haber llegado a este extremo. «Ricardo, lo importante no es lo que pasó, es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Voy a cuidar a mi familia. Voy a ser el hombre que me enseñaste a ser. Y yo estaré aquí para ver que eso suceda». Nos abrazamos ahí en la sala vacía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba abrazando a mi hijo, no a la versión dependiente y disminuida en la que se había convertido. Margarita bajó en el último momento cuando ya estaba en la puerta. «Roberto», dijo, con los ojos rojos de llorar, «¿realmente vas a hacer esto? ¿Realmente nos vas a dejar?» «Margarita, no los estoy dejando. Les estoy dando la oportunidad de crecer. ¿Y si no podemos?» «Entonces descubrirán que son más fuertes de lo que imaginan». Se acercó dudosa. ¿Puedo darte un abrazo?» La abracé, sintiendo toda la tensión de los últimos meses. No era un abrazo de reconciliación. Era un abrazo de despedida a una fase que había durado demasiado. «Cuida a mi nieto», le dije, «y aprende a cuidarte tú también». Salí de casa a las 2 p.m. de un martes soleado. Por primera vez en 2 años, cerré la puerta sabiendo que cuando regresara, sería como visitante, no como rehén de mi propia generosidad. El apartamento me recibió con sus olores de pintura fresca y posibilidades infinitas. Los muebles nuevos se estuvieron entregando durante toda la tarde, y supervisé cada colocación con el cuidado de alguien que está creando un santuario. A las 6:00 p.m. llamé a Sofía. «Abuelo, ¿cómo está el apartamento nuevo?» «Perfecto, cariño. ¿Cuándo vienes de visita?» «¿Puedo venir este fin de semana?» «Puedes venir cuando quieras. Ahora soy yo quien decide quién entra a mi casa». Esa noche preparé mi primera cena en la cocina nueva, solo para mí, como me gustaba, a la hora que quería. Comí viendo las noticias,
sin tener que negociar el canal con nadie. Era una libertad tan simple que casi me hizo llorar. A las 9:00 p.m. sonó mi teléfono. Era Ricardo. Papá, ¿cómo te sientes? Bien, hijo. Muy bien. La casa se siente vacía sin ti, y ustedes aprenderán a llenarla con su propia vida. Encontramos un apartamento. Es pequeño, pero está limpio y cerca de mi trabajo. Excelente. ¿Cuándo se mudan? La próxima semana. Los nuevos dueños quieren tomar posesión rápido. Había ansiedad en su voz, pero también algo que no había escuchado en mucho tiempo. Determinación. Lo van a lograr, Ricardo. Espero que sí. Yo sé que sí. Durante las semanas siguientes, seguí desde la distancia la transición de Ricardo y Margarita a la vida independiente. Me llamaba regularmente, a veces para desahogarse sobre las dificultades, a veces para compartir pequeñas victorias. Papá, logramos nuestro primer mes completo, pagando todas las cuentas a tiempo. Me dijo una noche de jueves, estoy orgulloso de ti. Fue difícil. Tuvimos que recortar varias cosas. Margarita canceló el gimnasio. Empezamos a cocinar más en casa. Cancelamos algunos servicios de streaming. ¿Y cómo te sientes? Cansado, pero bien. Es raro, pero me siento más adulto. Sofía comenzó a visitarme regularmente los fines de semana. Le encantaba ayudar a decorar el apartamento, elegir plantas para el balcón, reorganizar la biblioteca. Era una compañía que no había tenido en años, alguien que realmente quería participar en mi vida en lugar de tolerarla. Abuelo, te ves más feliz. Observó un domingo por la mañana mientras desayunábamos en el balcón. Me siento más como yo mismo. Papá dijo que ahora entiende por qué hiciste esto. ¿Y tú? ¿Lo entiendes? Creo que sí. A veces las personas necesitan perderse un poco para realmente encontrarse. La sabiduría de esa niña de 15 años me impresionaba constantemente. Meses después de la mudanza, Ricardo vino a visitarme solo. Era un sábado por la tarde, y yo estaba leyendo en el balcón cuando sonó el timbre. Papá, ¿podemos hablar? Siempre. ¿Quieres café? Servimos el café y nos sentamos en el balcón. Ricardo se veía diferente, más delgado, más serio, pero también más centrado. ¿Cómo está Margarita? Mejor, el embarazo va bien. Se está adaptando. ¿Y tú? Quería disculparme de verdad, papá. No, déjame hablar. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Durante 2 años pensé que estaba siendo un buen hijo al cuidarte, pero no estaba cuidando. Estaba controlando. Estaba disminuyendo. Te estaba tratando como si fueras incapaz. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Pensaba que estaba siendo generoso, sacrificando mi independencia para estar cerca de ti. Pero en realidad, estaba siendo un cobarde. Era más fácil vivir en tu casa que construir mi propia vida. Ricardo, cuando tuvimos que irnos, cuando enfrentamos la primera cuenta de electricidad del apartamento, cuando Margarita tuvo náuseas matutinas y tuve que cuidarla después de un día completo de trabajo, ahí fue cuando entendí lo que era ser realmente responsable. Vi lágrimas formándose en sus ojos. No estabas siendo cruel. Me estabas enseñando a ser un hombre. Y me tomó 32 años entender la lección. Me levanté y abracé a mi hijo. Era un abrazo diferente a todos los demás. Era un abrazo entre 2 hombres adultos que se respetan mutuamente. Estoy orgulloso de ti, le dije. Gracias por no rendirte conmigo. Esa tarde, Ricardo me ayudó a armar un estante nuevo en la sala. Trabajamos lado a lado hablando sobre el bebé que venía, sobre sus planes para el futuro, sobre sus esperanzas y preocupaciones. Era la primera vez en años que pasábamos tiempo juntos como padre e hijo, no como cuidador y dependiente. Cuando se fue a las 6:00 p.m., me despedí de él en la puerta, con la sensación de que finalmente había recuperado a mi hijo. Meses después, recibí una llamada a las 3:00 a.m. Papá, nació. Era Ricardo exhausto pero eufórico. ¿Cómo están la madre y el bebé? Todos bien, es un niño. Queremos llamarlo Roberto. Sentí una emoción que no esperaba. Mi nombre pasado a una nueva generación, no por obligación o manipulación, sino por amor genuino. ¿Puedo ir a conocerlo mañana? Por supuesto. En realidad, papá. ¿Sí? Gracias por todo. Por obligarme a crecer.
por enseñarme que el amor no es proteger de las consecuencias, por no aceptar menos de lo que podía ser. Colgué el teléfono con el corazón lleno. Me estaba convirtiendo en abuelo otra vez, pero esta vez de un nieto cuyos padres habían aprendido a ser responsables, independientes, adultos reales. Al día siguiente, fui al hospital a conocer a Roberto Jr. Era diminuto, perfecto, con los ojos de Ricardo y la barbilla de la familia Costa. Margarita estaba diferente también. La maternidad había traído una nueva sobriedad a su vida, una comprensión de que ahora era responsable de alguien más vulnerable que ella misma. «Roberto», me dijo cuando me vio, «gracias». «¿Por qué?» «Por obligarnos a crecer antes de que él llegara. No sé si habríamos sido buenos padres si siguiéramos viviendo como adolescentes en tu casa». Era el reconocimiento que nunca esperé recibir. Cargué a mi nieto en brazos, sintiendo el peso de la nueva vida y la responsabilidad que representaba. Pero esta vez era una responsabilidad que podía compartir con padres que estaban listos para asumirla. «Bienvenido al mundo, Roberto», le susurré. «Tienes padres que te enseñarán a ser fuerte e independiente, y un abuelo que estará aquí para apoyarte, pero nunca para hacer por ti lo que puedes hacer por tu cuenta». Meses después, durante una videollamada con el grupo de la vieja guardia, Ronaldo me preguntó si me arrepentía de algo. «¿Extrañas la casa? ¿Extrañas tener a la familia cerca todo el tiempo?» Miré alrededor de mi apartamento. Sofía estaba en la sala haciendo tarea. En el balcón podía ver las plantas que había elegido floreciendo. En la mesa había fotos del pequeño Roberto, que ahora tenía 6 meses y estaba aprendiendo a sentarse. «No extraño la casa», respondí. «Extraño algunos recuerdos que se quedaron ahí, pero no extraño vivir como prisionero en mi propia vida. ¿Y la familia?» «La familia está más unida que nunca. La diferencia es que ahora nos elegimos mutuamente. Cuando Ricardo me visita, es porque quiere estar conmigo, no porque me necesita. Cuando cuido al nieto, es porque puedo ayudar, no porque estoy obligado. Es una diferencia fundamental. Crees que hiciste lo correcto. Estoy seguro. Aprendí que hay una diferencia entre ser necesario y ser útil. Durante 2 años me hicieron creer que era necesario, pero en realidad me habían vuelto inútil en mi propia vida. Ahora soy útil para ellos cuando me necesitan, pero no soy necesario para que existan, y eso ha sido bueno para todos nosotros». Juan, que había estado silencioso durante la conversación, finalmente habló. «Roberto, nos diste valor. Mi hijo estaba empezando a hacerme lo mismo después de escuchar tu historia. Hablé con él antes de que la situación se volviera insoportable. ¿Y cómo resultó? Difícil, pero necesario. Entendió. Ahora tenemos una relación mucho más saludable». Me di cuenta de que mi historia se había extendido más allá de nuestro grupo. Era el efecto dominó de una decisión que parecía individual, pero en realidad tocaba algo universal. La necesidad de mantener nuestra dignidad e independencia sin importar la edad. Un año después de la mudanza, organicé una fiesta de cumpleaños en mi apartamento. Era mi cumpleaños número 69, y por primera vez en años estaba realmente emocionado de celebrar. Ricardo llegó con Margarita y el pequeño Roberto, que ahora gateaba por toda la casa con la curiosidad característica de los bebés. Sofía trajo un pastel que había hecho ella misma. Miguel y algunos otros amigos se unieron a nosotros. Era una fiesta pequeña, pero era mi fiesta. Cada persona ahí estaba ahí porque yo había elegido invitarla, no porque estaban obligados a tolerar mi presencia. Durante la cena, Ricardo se levantó para hacer un brindis. «Papá, hace un año pensé que estabas destruyendo a nuestra familia. Hoy entiendo que la estabas salvando. Gracias por amarnos lo suficiente como para obligarnos a crecer. Brindamos». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de personas que me eligieron, en un lugar que era completamente mío, viviendo una vida que reflejaba mis propias decisiones. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el balcón con una taza de té mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de felicitación. Mi calendario estaba marcado con compromisos que yo había elegido. Mi casa estaba arreglada como me gustaba. No era una vida perfecta, pero era mi vida. Y después de 2 años de invisibilidad, esa diferencia
valía más que cualquier comodidad material o falsa armonía familiar. Al final, aprendí que la verdadera generosidad no es darle a las personas lo que quieren, sino ayudarlas a volverse capaces de conseguir lo que necesitan por su cuenta, y que el amor verdadero a veces requiere valor para defraudar las expectativas de otros en favor de tu propio bienestar. 2 años después de mi mudanza, recibí una llamada inesperada. Era de un programa de radio local que había escuchado mi historia a través de un amigo mutuo. Señor Costa, nos gustaría invitarlo a nuestro programa para hablar sobre su experiencia. Hemos recibido muchas llamadas de oyentes mayores que están viviendo situaciones similares. Acepté la invitación, no por fama, sino porque me di cuenta de que mi historia podía ayudar a otros. El día de la entrevista, llegué al estudio con la misma ropa que había usado para ver a Miguel 2 años atrás. La camisa azul marino que me hacía sentir profesional y seguro. Señor Costa, dijo la conductora, cuéntenos cómo un hombre de 68 años encontró el valor para reclamar su vida. No fue valor, respondí. Fue cansancio. Cansancio de vivir como extraño en mi propia existencia. Durante los siguientes 45 minutos, conté mi historia. Las llamadas comenzaron a llegar incluso antes de que terminara el programa. Mi hija me trata exactamente igual, dijo una señora de 73 años. Pensé que era normal. Mi yerno me hace sentir como si fuera una carga, compartió otro oyente. Pero es mi casa. No sabía que había una salida, admitió una tercera persona. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré 47 mensajes en mi contestador, todos de personas mayores que habían escuchado el programa y querían contarme sus propias historias. Al día siguiente, establecí algo que llamé las charlas de los jueves. Cada jueves por la tarde, mi apartamento se convertía en un punto de reunión para adultos mayores que estaban enfrentando situaciones similares a la mía. La primera reunión vinieron 8 personas. Para el tercer mes, éramos 23. Lo que Roberto nos enseñó, dijo doña Carmen, una viuda de 71 años, cuyo hijo había tomado control total de sus finanzas, es que la edad no significa invalidez. Yo pensaba que era mi obligación sacrificarme por mis hijos, añadió don Fernando, pero sacrificarme por ellos en realidad los estaba perjudicando. Una tarde de jueves, 3 meses después de comenzar las reuniones, tocaron mi puerta. Era Ricardo, pero no venía solo. Traía al pequeño Roberto Jr., que ahora tenía 18 meses, y caminaba con esa determinación tambaleante de los niños pequeños. Papá, ¿podemos interrumpir tu reunión por un momento? Por supuesto. Ricardo entró a la sala donde estaban reunidas 19 personas mayores. El pequeño Roberto inmediatamente se dirigió hacia los juguetes que yo mantenía en una canasta para cuando Sofía o él venían de visita. Disculpen, dijo Ricardo a los presentes. Solo quería agradecerle a mi padre en público. El silencio en la sala fue total. Hace 2 años y medio, pensé que mi padre había perdido la razón cuando nos echó de su casa. Hoy entiendo que fue el acto de amor más grande de su vida. Ricardo se volvió hacia mí. Papá, me enseñaste que amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus decisiones. Me enseñaste que la verdadera independencia no se regala, se gana. Y me enseñaste que un hombre de verdad nunca deja de crecer, sin importar la edad que tenga. Los aplausos llenaron mi pequeña sala. Y ahora, continuó Ricardo, quiero que mi hijo crezca conociendo a este abuelo. Al abuelo que tuvo el valor de enseñarme a ser padre antes de que él naciera. Esa noche, después de que se fueron Ricardo y el bebé, y después de que terminó la reunión de los jueves, recibí una llamada de Sofía. Abuelo, vi un video de papá en redes sociales hablando en tu reunión. Se volvió viral. Sí, tiene más de 500,000 visualizaciones. La gente está compartiendo sus propias historias en los comentarios. Al día siguiente, comencé a recibir llamadas de otros países. Una señora de Colombia me contó cómo su hija había vendido su casa sin consultarle. Un hombre de Argentina me escribió sobre cómo su nuera lo había convertido en niñero a tiempo completo de sus propios nietos. Su historia me dio esperanza. Decía una carta desde Ecuador. Tengo 74 años y pensé que ya era demasiado tarde para cambiar las cosas. No era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad.
6 meses después, recibí una invitación para dar una charla en la Universidad Nacional sobre dignidad en la tercera edad. La sala estaba llena no solo de estudiantes de geriatría, sino de personas mayores, familias completas, trabajadores sociales. El mito, comencé mi charla, es que cuando envejecemos, nos convertimos automáticamente en una responsabilidad para nuestras familias. La verdad es que seguimos siendo individuos con derecho a tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Al final de la charla, una joven se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas. Señor Costa, mi abuela vive con nosotros y a veces siento que la tratamos exactamente como usted describe. ¿Cómo puedo cambiar eso sin herirla? Pregúntale qué quiere, respondí simplemente. Pregúntale qué opina, pregúntale cómo se siente. Y luego, lo más importante, escucha sus respuestas. 3 años después de mi mudanza, las charlas de los jueves se habían convertido en un movimiento nacional. Había grupos similares en 15 ciudades diferentes. Escribí un libro llamado La dignidad no tiene edad, que se convirtió en bestseller. Pero el momento más significativo llegó en una tarde cualquiera, cuando estaba jugando con Roberto Jr. en el parque cerca de mi apartamento. El niño, ahora de 3 años, había encontrado un columpio que era demasiado alto para él. Abuelo, ayúdame, me pidió. Lo levanté para que pudiera alcanzar el columpio. Pero en lugar de empujarlo, me quedé ahí. ¿Por qué no me empujas, abuelo? Porque quiero que aprendas a impulsarte solo. Yo te ayudo a empezar, pero tú haces el resto. El niño comenzó a moverse, primero con dificultad, luego con más confianza. Abuelo, lo estoy haciendo solo. Sí, lo estás haciendo solo. Y siempre podrás hacerlo solo. Mientras lo veía columpiarse, me di cuenta de que esa era la diferencia entre el abuelo que había sido con Sofía en los primeros años y el abuelo que era ahora. Antes, habría empujado el columpio todo el tiempo para asegurarme de que se divirtiera. Ahora le enseñaba a impulsarse solo para asegurarme de que fuera independiente. Esa noche, durante nuestra videollamada semanal de la vieja guardia, que ahora incluía a 47 miembros de toda Latinoamérica, Carlos me hizo una pregunta que nadie había hecho antes. Roberto, si pudieras volver al momento en que Ricardo y Margarita te dijeron que buscaras otro lugar donde vivir, ¿harías algo diferente? Pensé en la pregunta durante varios minutos. Pensé en todo lo que había perdido. La comodidad de la casa grande, la presencia diaria de la familia, la sensación de ser necesitado. Pero también pensé en todo lo que había ganado, mi dignidad, mi independencia, el respeto genuino de mi hijo, una relación auténtica con mis nietos, la oportunidad de ayudar a cientos de personas mayores a reclamar sus propias vidas. No, respondí finalmente, no cambiaría nada, porque al salvar mi propia vida, salvé también la de mi familia. Al enseñarles a respetarme, les enseñé a respetarse a sí mismos. 4 años después, en mi cumpleaños número 72, organicé la fiesta más grande de mi vida. Mi apartamento no era suficiente, así que rentamos el salón social del edificio. Vinieron más de 100 personas, miembros de los grupos de los jueves, amigos de la vieja guardia, familias que habían cambiado sus dinámicas después de escuchar mi historia, estudiantes universitarios que habían leído mi libro. Ricardo llegó con Margarita, que estaba embarazada de su segundo hijo, y con Roberto Jr., que ahora hablaba en oraciones completas y me llamaba abuelo sabio. Sofía, ahora de 19 años y estudiando psicología, fue la encargada de la ceremonia. Mi abuelo, dijo al tomar el micrófono, me enseñó que amar a alguien no significa hacer todo por esa persona. Significa creer en esa persona lo suficiente como para dejarla hacer las cosas por sí misma. Miguel, ahora de 69 años, se acercó para hacer un brindis. Roberto Costa demostró que nunca es demasiado tarde para enseñar, nunca es demasiado tarde para aprender, y nunca es demasiado tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Pero el momento más emotivo llegó cuando una señora de 78 años, doña Mercedes, tomó el micrófono. Hace 2 años, mi hijo quería ponerme en un hogar de ancianos porque dijo que ya no podía cuidarme. Después de escuchar la historia de don Roberto, encontré el valor para decirle que no necesitaba que me cuidaran, necesitaba que me respetaran.
Hoy vivo sola en mi propia casa, administro mis propias finanzas, y mi hijo me visita porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Los aplausos duraron 5 minutos completos. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, me quedé en el balcón de mi apartamento con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad que había aprendido a ver como mi hogar. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de Ricardo. Papá, gracias por ser el hombre más valiente que conozco. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces duele, pero siempre libera. Tu nieto está aprendiendo a ser independiente, porque su abuelo le enseñó a su papá lo que significa ser un hombre de verdad. Cerré los ojos y pensé en Elena. Sabía que estaría orgullosa, no solo de lo que había logrado, sino de cómo lo había logrado, con dignidad, con principios y sobre todo con amor. Porque al final esa había sido la lección más importante, que el amor verdadero no es complacencia. El amor verdadero es tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando los demás no lo entienden al principio. A los 72 años, finalmente había aprendido la diferencia entre ser amado y ser respetado, y había descubierto que cuando tienes respeto genuino, el amor verdadero siempre sigue. Era yo quien decidía cómo vivir cada día, y esa fue la victoria más importante de todas. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así podré escribir muchas más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú qué harías en el lugar de esta persona? Realmente quiero conocer tu opinión, así que escribe aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Oh, y también dime dónde escuchaste esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Hay muchas otras esperándote. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.